Bienvenidos a este webinar sobre Vindio 1.0, un software de evaluación de integridad estructural desarrollado por Inesco Ingenieros. Los contenidos del mismo se pueden ver en pantalla. Comenzaremos con una visión general de las capacidades del software. Continuaremos con un breve repaso a los conceptos teóricos que sustentan las herramientas analíticas en las que se basa el software. Y finalmente veremos aplicaciones prácticas del software siguiendo cada una de las 5 rutas que lo componen. Comenzando por las capacidades de Vindio, se trata de un software de evaluación de integridad estructural que realiza 2 tipos de análisis fundamentalmente. En primer lugar, los análisis de fractura colapsoplásticos, siendo la herramienta básica, en este caso, los diagramas de fallo, y los análisis de propagación de fisuras, por el otro lado, fundamentalmente en fatiga y corrosión bajo tensión, que se basan en leyes de propagación, como la ley de París en el caso de la fatiga, y de los diagramas de fallo anteriormente mencionados. De esta manera, el software comprende 5 opciones de análisis, denominadas evaluación, búsqueda, barrido, fatiga y corrosión, pero además tiene 3 niveles de análisis y 3 formatos de análisis, de tal manera que es un procedimiento jerárquico. Cuanto mayor sea la cantidad de datos que introduzcamos sobre las propiedades del material, más ajustado será el resultado del análisis. En lo relativo a los niveles de análisis, se corresponden con distintos grados de conocimiento de la curva de tracción del material, en tanto que los 3 formatos se corresponden con distintos grados de definición o distintos modos de definición del comportamiento a fractura. Bien, vistas las capacidades, comenzamos ahora con los conceptos teóricos. Como se ha visto, Vindio se basa en el uso de diagramas de fallo. ¿Qué son los diagramas de fallo? En la parte derecha de la pantalla se puede observar uno de ellos, en el que se puede ver en el eje de ordenadas el parámetro KR y en el eje de abscisas el parámetro LR. Igualmente se ve una línea azul que sería la línea de fallo, que separa la parte segura de la no segura. KR, el parámetro KR, es la relación entre el factor de intensidad de tensiones aplicado y la resistencia a fractura del material, que puede venir expresada en forma de K1C, KJC, etc. En definitiva, en unidades de factor de intensidad de tensiones. Por su parte, LR es la relación entre la carga aplicada y la carga de colapso plástico. Para definir KR y LR se necesitan soluciones analíticas de K1 y PL, la carga de colapso plástico respectivamente. Y el origen fundamental de las soluciones analíticas utilizadas por Vindio es el procedimiento de evaluación de integridad estructural Fitness for Service, o también la British Standard 7910. De hecho, en muchos de los casos, las soluciones de uno y otro coinciden. En todo caso, sea cual sea el origen de las soluciones analíticas utilizadas, la ubicación del punto de evaluación del componente analizado dentro del diagrama de fallo determina la situación frente a la rotura. En la parte izquierda de la pantalla se observa un punto de evaluación A del componente, un punto A que queda dentro del área definida por los ejes coordenados y la línea de fallo. Esto se corresponde con una situación segura. El componente no va a fallar por fractura o colapso plástico. En la parte derecha, por su parte, el punto A queda por encima de la línea de fallo y se correspondería con una situación no segura. En ambos casos, el punto B se sitúa exactamente sobre la línea de fallo y esa sería la situación crítica, es decir, el momento en el que el componente falla. En relación con la propagación de fisuras, y más concretamente con la propagación de fisuras por fatiga, Vindio integra la ley de París. Esta ley proporciona una relación entre la velocidad de propagación de fisuras y la variación del factor de intensidad de tensiones, a través de 2 constantes T y M del material. En escala doblemente logarítmica se puede ver en la figura este tramo recto que se correspondería precisamente con la propagación de fisuras por fatiga según ley de París. La ley de París queda limitada por la izquierda por el umbral de propagación de fisuras, delta KTH.
Si tenemos una variación del factor de intensidad de tensiones inferior al umbral, no existe propagación de fisura. Por la parte derecha queda limitada por la tenacidad a fractura del material. Si llegamos a esta situación, se produciría el fallo final del componente. Dado que la ley de Paris utiliza la variación del factor de intensidad de tensiones, es necesario utilizar soluciones analíticas del mismo. En este caso, las utilizadas por Windio son exactamente las mismas que las utilizadas en los análisis de fractura colapso plástico y que por lo tanto tienen su origen en el CIDNET o en la British Standard. Además, la condición crítica se determina utilizando exactamente los mismos diagramas de fallo que los análisis de fractura o colapso plástico. Por su parte, con respecto a la propagación de fisuras por corrosión bajo tensión, Windio comprende dos tipos de leyes del material. Una ley de propagación constante, en la cual la velocidad de propagación de fisuras es una constante del material para el ambiente de interés, y una ley potencial, en la cual la velocidad de propagación de fisuras depende de dos constantes D y Q del material. En cualquier caso, la incógnita del problema podrá ser el tiempo hasta alcanzar un determinado tamaño de fisura, la fisura final o la fisura inicial del proceso. Vistas las capacidades de Windio y conocidas las herramientas en las que se sustenta el análisis, comencemos con las aplicaciones prácticas. La primera de ellas se relaciona con la ruta de evaluación, la primera de las rutas de análisis de Windio. En este caso, se conocen todas las variables del problema y el componente queda representado por un punto dentro del diagrama de fallo. En función de su situación en el mismo, se determinará si opera en condiciones seguras o inseguras. En el ejemplo, el componente analizado es el tirante de un puente. Con respecto a los datos del material, se conoce la tensión de rotura, son 1800 megapascales, el límite elástico, que son 1620 megapascales, y el módulo de elasticidad, que en este caso son 200 gigapascales. Esto nos permite utilizar el nivel 2 de análisis. Si no conociéramos la tensión de rotura, es decir, si tan solo conociéramos el límite elástico y el módulo de elasticidad, se podría utilizar el nivel 1 de análisis, en tanto que el nivel 3 de análisis se corresponde o se utiliza en aquellas situaciones en las cuales se conoce la curva completa de tracción del material en variables reales. En relación con el comportamiento a fractura del material, se conoce la energía Charpy del mismo, que son 10 julios. Esto se corresponde con el uso del formato 1 de análisis. El formato 2 de análisis se correspondería con el conocimiento de la tenacidad a fractura del material en unidades de factor de intensidad de tensiones, y el formato 3 de análisis se correspondería con aquellas situaciones en las que se conoce la curva J delta de A del material, es decir, con análisis de desgarro dúctil. Las características geométricas del tirante se observan en pantalla. Se trata de un tirante de sección circular de 15 milímetros de radio, en el cual se ha encontrado una fisura superficial con una geometría arbitraria. Los procedimientos de evaluación de integridad estructural no tienen soluciones analíticas para este tipo de geometrías y lo que hacen es sustituir la fisura real por una fisura ideal que nos dé resultados del lado de la seguridad. Para el caso que nos ocupa, se trataría de la sección semicircular que contiene la fisura real. En pantalla se ve la solución correspondiente, que sería una fisura superficial semicircular con 8 milímetros de radio. La carga aplicada, en este caso, es una tensión axil de 500 megapascales. Y la pregunta es si el componente opera en condiciones de seguridad o no. Para dar respuesta a esta pregunta, acudimos a Windio. En la primera pantalla se puede observar 5 pestañas asociadas a las 5 rutas de análisis de Windio. La evaluación sería la primera de ellas, pinchamos y nos aparece la primera pantalla de análisis. Se observa que en la parte izquierda
tendríamos los inputs, en tanto que en la parte derecha vamos a tener los outputs del análisis. Real, geometría y cargas. Comenzamos por introducir los datos de tracción. En la parte derecha se muestra un resumen de los datos del problema que nos ocupa. No se trata de una pantalla de vídeo, sino que aparece como recordatorio. Pinchamos en datos de tracción. Nivel 2, puesto que conocemos tanto el límite elástico como la tensión de rotura, e introducimos el límite elástico. Son 1620 megapascales. A continuación introducimos la tensión de rotura, que son 1800 megapascales, y el módulo de elasticidad, que son 200 gigapascales. Se puede observar cómo los distintos parámetros se pueden introducir con distintas unidades. En el caso de las tensiones, se pueden introducir en megapascales, PSIs, KSIs, kilogramos, centímetro cuadrado. Pero esto ocurre con cualquiera de las variables de análisis que introduzcamos a lo largo del proceso. Nos pregunta Indio también si el material tiene o no escalón de tolerancia. Dado que se trata de un acero de alta resistencia, vamos a asumir que no lo tiene. Damos a aceptar y ya tenemos introducidos los datos de tracción. Cuando esto ocurre, se activa el icono correspondiente en la parte superior derecha y podemos observar el FAT resultante. El siguiente paso consiste en introducir los datos de fractura. En este caso es formato 1 y hay que elegir entre upper shelf o comportamiento dúctil, zona de transición y lower shelf o comportamiento frágil. En este caso, dado el bajo valor de energía Charpy, elegiremos comportamiento frágil, introducimos la energía Charpy correspondiente y el espesor de la pieza, que en este caso es el diámetro de la sección, por lo tanto 30 milímetros. Aceptamos y en pantalla aparece directamente el valor de la resistencia a fractura del material obtenido a partir de correlaciones entre la misma y la energía Charpy del material. El origen de estas correlaciones es el procedimiento Zipner. Bien, con esto hemos introducido todos los datos del material y pasamos a introducir la geometría. Pinchamos en geometría del componente, aparecen las 5 opciones proporcionadas por Vindio y elegimos barra. A continuación, la geometría de la fisura. Se trataría de una fisura superficial semicircular y finalmente introducimos los parámetros geométricos. R son 15 milímetros y A son 8. Aceptamos y ya hemos finalizado con la introducción de todas las variables geométricas. Finalmente hay que introducir las cargas y se puede observar cómo Vindio distingue entre cargas primarias y cargas secundarias. Las cargas primarias son aquellas que contribuyen tanto a la fractura como al colapso plástico, mientras que las cargas secundarias tan solo contribuyen a la fractura, es decir, no contribuyen al colapso plástico. Es el caso típico de las tensiones residuales asociadas a soldaduras o, en muchos casos, las cargas de origen térmico. En este caso solo tenemos cargas primarias de tipo axil y expresadas en forma de tensiones, 500 megapascales. Aquí se puede observar cómo, para esta geometría, podríamos introducir también cargas flectoras o distribuciones de tensiones. Vamos a pinchar en distribución para ver a qué se refiere. Y aparece la pantalla correspondiente. A lo largo del eje U podríamos definir una distribución cualquiera de tensiones. Esto es muy útil cuando existen, por ejemplo, tensiones residuales. En todo caso, no existen distribuciones de tensiones en el ejemplo que nos ocupa, por lo cual damos a cancelar. Bien, ya hemos introducido todos los datos necesarios para realizar la evaluación y se ha activado el icono de cálculo correspondiente. Damos a calcular solución y de forma inmediata aparece el punto de evaluación del tirante del puente, que queda por encima de
la línea de fallo. El parámetro KR es algo más de 1,9, en tanto que el parámetro LR es casi 0,4. Dado que el punto queda por encima de la línea de fallo, el resultado es inseguro. Con ello hemos dado respuesta a la pregunta planteada en el webinar y podemos pasar a la segunda de las aplicaciones prácticas. En este caso vamos a seguir la ruta de búsqueda. En este tipo de análisis, una de las variables queda por definir y se busca precisamente el valor de esa variable que hace crítica la situación del componente. Dicho componente, en este ejercicio práctico, es la chapa metálica del casco de un barco, como lo he mostrado en la figura, siendo las características del material las mostradas en pantalla. Para las propiedades de atracción se va a utilizar el nivel 2 de análisis, sabiendo que se trata de un acero ASTM A302 grado B, y para las propiedades a fractura se han realizado ensayos en laboratorio, de los cuales se ha obtenido un valor de K1C de 120 megapascales metro medio, lo cual nos va a permitir seguir el formato 2 de análisis. En relación con las características geométricas, se trata de una chapa de sección rectangular con un espesor de 20 milímetros, un ancho de 240 milímetros y una longitud de 1 metro. En dicha chapa y en una determinada sección transversal se han encontrado dos fisuras de geometría arbitraria, como la que se observa en la figura. Cuando existen más de una fisura, lo que hay que hacer es aplicar las reglas de interacción que nos indique el procedimiento o norma de evaluación de integridad estructural que estemos utilizando. En pantalla se observan ahora las dimensiones de cada una de las fisuras y las reglas de interacción de la British Standard 7910, que son las reglas de interacción aplicadas por Windio 1.0. Estaríamos en el caso inferior, que dice que existe interacción entre las dos fisuras cuando la separación entre ambas, el parámetro S, es nulo. Precisamente la situación que se da en la chapa analizada. Por lo tanto, existe interacción. Una vez que existe interacción, se sustituyen las dos fisuras existentes por una única fisura elíptica cuyas dimensiones se determinan a partir de la formulación mostrada en la parte derecha de la tabla. En este caso, daría lugar a una altura 2A de 4 milímetros y una anchura 2T de 22 milímetros. Estos cálculos los puede realizar de forma manual el usuario, pero también tiene la opción de hacer que sea Windio quien los calcule de forma automática. Se puede observar ahora en pantalla cómo las dos fisuras han quedado sustituidas por una única fisura elíptica. Por lo tanto, al final tenemos una chapa de sección rectangular con una fisura embebida con las dimensiones mostradas por pantalla. En relación con la carga aplicada, se sabe que existe una carga de tipo secundario, una carga de tracción de 90 megapascales, y la pregunta es, ¿cuál es la carga axial crítica? Entendiendo que se trata de una carga de tipo primario. Para dar respuesta a esta pregunta, volvemos a Windio. De nuevo, en la parte derecha, aparece un resumen de los datos del problema analizado. En este caso, de las 5 rutas que proporciona Windio, elegimos búsqueda. Y el primer paso consiste en seleccionar la incógnita del problema, bien tamaño de fisura o bien carga. Como estamos buscando el axial crítico, elegimos cargas. Y comenzamos por introducir los datos de tracción. En este caso se trata del nivel 2 y a través de la base de datos. Pinchamos y aparece la base de datos de Windio. Aparecen multitud de materiales, pero Windio nos permite aplicar filtros. Por ejemplo, podemos utilizar simplemente aceros de alta temperatura. Podemos
elegir aleaciones de titanio, etcétera. Vamos a la situación inicial en la que aparecen todos los materiales, porque el material de interés para este ejercicio es el que aparecía en tercer lugar. En todo caso, los filtros también se pueden utilizar de la siguiente manera. Podemos poner un rango, valor mínimo de tensión de rotura, o un valor máximo de tensión de rotura. Con lo cual, el número de materiales que lo cumplirían se reduciría con respecto a la situación de partida. En todo caso, aquí no vamos a aplicar filtros y elegimos directamente el material que nos interesa. Aceptamos y aparecen sus correspondientes propiedades de atracción. Volvemos a aceptar y dichas propiedades aparecen en la pantalla principal. El siguiente paso es introducir los datos de fractura. Y por defecto nos aparece el valor de resistencia a fractura recogido en la base de datos. Normalmente esto va a ser un límite inferior. Si, como es el caso, hemos realizado ensayos específicos y nos ha dado otro valor, lo podemos introducir. En este caso, 120 megapascales raíz de metro. Aceptamos. Hemos introducido todos los datos del material. Podemos, por ejemplo, ver el aspecto del diagrama de fallo, el cual es significativamente distinto al de la primera aplicación práctica, y a continuación pasamos a introducir las variables geométricas. En primer lugar, la geometría del componente, se trata de una placa. Seguidamente, la geometría de la fisura, que como vamos a introducir las fisuras punto por punto, sería fisura customizada en placa. Y finalmente introducimos los parámetros geométricos. Lo que vamos a hacer ahora es introducir las fisuras punto por punto. Lo primero consiste en introducir el espesor de la placa, 20 milímetros, y el ancho de la misma, 240. Con lo cual aparece un esquema de la misma en la parte derecha de la pantalla. Introducimos también el número de fisuras, son 2. Y a continuación cargamos el archivo correspondiente que define punto por punto cada una de las fisuras. Fisura 1, que tiene esta geometría, la confirmamos y pasamos a cargar la fisura 2. La confirmamos. Esta sería la situación de las fisuras en la sección de la placa. Podemos observarlo con más detalle. Y una vez que las fisuras están confirmadas, podemos dar a calcular, momento en el cual Vindio aplica las reglas de interacción. Señala en primer lugar que hay interacción y en segundo lugar calcula las dimensiones de la fisura equivalente, que como habíamos visto anteriormente, tiene una altura 2A de 4 milímetros y una anchura 2C de 22. Aceptamos y pasamos a introducir las cargas. Primero las cargas primarias. Hay que indicar la carga desconocida, carga axil, y no introducimos ninguna más porque no se nos ha indicado en el ejercicio que existe otro tipo de cargas primarias. Por lo tanto, vamos a aceptar. Finalmente, introducimos las cargas secundarias que habíamos visto que eran unas tensiones de membrana de 90 megapascales. Aceptamos y se activa el icono de cálculo que pinchamos de forma inmediata. Antes de darnos la solución, el software nos pregunta si queremos que utilice como solución analítica de la carga de colapso plástico la carga de colapso plástico local o la carga de colapso plástico global. La primera de ellas supone que plastifica el ligamento remanente de la sección, en tanto que la segunda, la carga de colapso plástico global, considera que plastifica el conjunto de la sección remanente. Vamos a elegir ambas para ver la diferencia entre una y otra.
y aceptamos. En pantalla vemos el resultado del análisis, que también viene dado en la tabla inferior, observándose cómo la situación crítica se produce para la carga de colapso plástico local. Dado que se trata de la plastificación del ligamento remanente, siempre la carga de colapso plástico local va a dar soluciones más conservadoras que la carga de colapso plástico global, que considera el colapso plástico del conjunto de la sección resistente. Podemos ver el detalle de la solución con el punto de evaluación asociado a la carga de colapso plástico local, que al ser crítico cae justo encima de la línea de fallo, y el punto asociado a la carga de colapso plástico global, que queda lógicamente dentro del área de seguridad. En todo caso, el axil crítico son 1970 kilonewtons cuando, insisto, se considera la carga de colapso plástico local. Con esto hemos dado respuesta a la pregunta planteada en la segunda aplicación práctica y por lo tanto podemos volver a la presentación. Pasamos ahora a la tercera de las aplicaciones prácticas, en la cual se va a seguir la ruta de barrido. En este caso, una de las variables de análisis tiene un rango de variación y lo que Vindio proporciona son los resultados del análisis para 10 valores de esa variable dentro del rango de variación definido. El componente analizado en este caso es una tubería, como la mostrada en la figura, de la cual se conocen los siguientes datos del material. Se muestra la curva tensión-deformación en variables ingenieriles, tanto de forma gráfica como en forma tabulada. Para utilizar el nivel 3 de análisis de Vindio es necesario conocer la curva de tracción en variables reales. Para ello, para pasar de las variables ingenieriles a las reales, se aplican las fórmulas mostradas en pantalla y el siguiente paso sería obtener la curva en variables reales. Se muestra tanto gráficamente como de forma tabulada. Esto nos va a permitir utilizar el nivel 3 de análisis. Con respecto a las propiedades a factura del material, se conoce la curva J delta de A. Es decir, se va a poder realizar un análisis de desgarro dúctil del proceso de fractura. Y por lo tanto seguiremos el formato 3. Esta combinación, nivel 3 y formato 3 de análisis, es la que proporciona los resultados más ajustados a la realidad. Con respecto a las características geométricas, se trata de una tubería con un radio interior de 500 milímetros, siendo el espesor 12 milímetros, y la longitud del tramo de 10 metros. En una determinada sección longitudinal de la tubería se ha encontrado una fisura pasante. Se trata, por tanto, de una fisura pasante longitudinal, de la cual se sabe que su longitud 2A son 12 milímetros. A su vez, la presión que actúa sobre la tubería puede variar dentro de un rango que tiene como valor mínimo 0,5 megapascales y como valor máximo 5 megapascales. Vindio lo que proporcionaría sería los resultados del análisis para distintos valores de presión situados dentro de este intervalo. La pregunta es, ¿cómo queda la fisura dentro de este intervalo de presión? Y para ello acudimos a Vindio. En la parte derecha vuelve a aparecer un resumen de los datos de partida del problema y elegimos la opción barrido. La primera pregunta a la que hay que dar respuesta es la variable para el barrido. En este caso se trata de la presión y por lo tanto cargas. Se comienza por introducir los datos de tracción. Como conocemos la curva tensión-deformación, elegimos nivel 3 e introducimos curva.
Cargamos la curva correspondiente y de forma automática aparece la curva en pantalla. Señalamos que tiene escalón de excedencia, como puede observarse en la figura, y le pedimos al software que nos calcule los valores resistentes asociados a esta curva. En primer lugar, nos pide confirmar que el escalón de excedencia tiene el origen y el final indicados en la figura, lo cual es cierto, y por lo tanto damos a confirmar. En todo caso, si no fuese así, con el ratón el usuario puede modificar este origen y este final del escalón de excedencia. Confirmamos y aparecen en la parte derecha los parámetros resistentes del material. Aceptamos y esos parámetros resistentes aparecen ya en la pantalla principal. Una vez que hemos conocido o determinado estos parámetros, podemos ver el diagrama de fallo correspondiente, que tiene una serie de irregularidades asociadas a las irregularidades del escalón de excedencia. El siguiente paso es introducir los datos de fractura. Elegimos formato 3 e introduciremos la curva J delta de A por coeficientes A y N, siendo A 0.8 y N 0.75 para las unidades indicadas en la tabla, que son kilonewtons metro para la integral J. Como coinciden con los valores mostrados en la tabla de la derecha, ya podemos dar directamente a calcular. Y nos aparecen las correspondientes curvas J delta de A o K delta de A. Aceptamos y pasamos a introducir la geometría del componente. Se trata de un tubo que tiene una fisura pasante longitudinal. Los parámetros geométricos son los siguientes. El radio interior son 500 milímetros, el espesor son 12 milímetros y la longitud de la fisura son 12 milímetros. Aceptamos y queda, por último, introducir las cargas. El software directamente nos pide introducir el valor inicial y final del intervalo de presión, siendo el origen 0.5 megapascales y el final 5 megapascales. Aceptamos y ya podemos realizar el cálculo correspondiente. Pinchamos y queda, por último, elegir entre el punto A, interior de la tubería, y el punto B, exterior de la misma, en el cual queremos realizar el cálculo. Vamos a elegir el punto A y aceptamos. Se puede observar cómo nos da la curva de evaluación para los distintos valores dentro del intervalo de variación de la presión. En este caso, cuando la curva entra o corta a la línea de fallo, la situación es segura. Mientras que la situación es insegura cuando la curva no corta a la línea de fallo. La situación crítica es precisamente aquella en la cual la curva de evaluación es tangente a la línea de fallo. La primera de las curvas, la inferior, se corresponde con la presión de 0,5 megapascales. Como queda dentro de la zona segura, estaríamos en una situación segura, lo cual queda indicado por el código de colores. Es una curva de color verde. A medida que aumentamos la presión dentro del intervalo, la curva va hacia situaciones inseguras, todavía en situaciones seguras, y llega un momento en el que vemos que para la presión de 3,2 megapascales, la curva ya queda por encima de la línea de fallo. Vamos a ver un detalle de la misma. Vemos que no llega a introducirse en la zona segura y por lo tanto sería el primer valor dentro del intervalo considerado que nos da un valor inseguro. Es decir, la tubería sometida a una presión de 3,2 megapascales y con la fisura de 12 milímetros considerada, estaría en una situación de rotura. Obviamente, para presiones mayores, pues la situación se hace aún más crítica. Bueno, con esto hemos dado respuesta
a la pregunta planteada en la tercera de las aplicaciones prácticas y por lo tanto podemos volver a la presentación del webinar. Pasamos a la cuarta de las aplicaciones prácticas, en la cual se va a seguir la ruta de propagación. Esta ruta considera la propagación de fisuras por fatiga. El componente analizado es una tubería de una instalación industrial, como la mostrada en la figura. Se sabe, con respecto a las características del material, que tiene un límite elástico de 355 megapascales y un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Esto nos va a permitir utilizar el nivel 1 de análisis únicamente. La tenacidad a fractura del material se conoce en términos de K1C, por lo tanto, esto se corresponde con el formato 2 de análisis. En tanto que con respecto a la ley de París se conoce los parámetros C y M del material y el umbral de propagación de fisuras por fatiga. Con respecto a las características geométricas, se conoce que el radio exterior de la tubería son 200 milímetros y el espesor de la misma son 12. En una determinada sección transversal se ha detectado una fisura extendida superficial a lo largo de toda la circunferencia en la parte exterior de la misma, siendo el tamaño de la misma de 1 milímetro. Con respecto a las cargas aplicadas, actúan dos cargas, una presión que varía entre 0,5 y 1,5 megapascales y una tensión axial que varía entre menos 50 y 50 megapascales. Se entiende que estas dos cargas actúan de forma acoplada y es lo que considera, de hecho, Windio 1.0. La pregunta en este caso es ¿cuántos ciclos aguantará hasta rotura la tubería considerada? Para dar respuesta a esta pregunta volvemos a Windio. En este caso seguimos la ruta propagación y seleccionamos en primer lugar el tipo de dato que es desconocido. En este caso es el número de ciclos, siendo la A final la crítica, porque estamos considerando como situación final la situación de rotura. Aceptamos y pasamos a introducir los datos de tracción. El límite elástico son 355 megapascales y el módulo de elasticidad, según la pantalla que se muestra ahora en la derecha, son 200 gigapascales. Vamos a suponer que, al tratarse de un acero estructural, sí tiene escalón de cedencia. Aceptamos y pasamos a introducir los datos de fractura y fatiga. En este caso viene en forma de K1C, siendo el valor correspondiente 100 megapascales, metro y medio. En este caso, en los análisis de propagación, en esta misma pantalla se introduce la ley de París. El umbral de propagación son 10 megapascales, metro y medio. C es 10 a la menos 12 y M es 3. C y M tienen estos valores cuando la velocidad de propagación viene expresada en metros ciclo, que es exactamente la forma en la que aparece en pantalla. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna modificación adicional. Aceptamos y hemos introducido todos los datos de fractura y fatiga, así como los de tracción. El siguiente paso es introducir la geometría. Elegimos la opción de tubo y pasamos a introducir la geometría de la fisura. Se trataría de la última de las opciones, fisura extendida superficial circunferencial, exterior en este caso, y queda por introducir los parámetros geométricos. El radio interior son 188 milímetros, el espesor son 12 y la fisura inicial tiene un tamaño de 1 milímetro. Aceptamos y terminamos la introducción de datos con las cargas primarias. La presión varía entre 0,5 y 1,5 megapascales, en tanto que la carga axial varía cuando está expresada en forma de tensiones entre menos 50 y 50. Aceptamos
Y ya hemos acabado con la introducción de datos. En este momento se activa el icono de cálculo y damos calcular solución. De forma inmediata aparece un mensaje en el cual nos indica que la variación del factor de intensidad de tensiones es inferior al valor umbral de propagación de fisuras por fatiga del material. Por lo tanto, no existe propagación. Dicho de otro modo, el número de ciclos hasta rotura tiende a infinito. Aceptamos y vamos a observar qué ocurriría si el rango de variación de la tensión axial cambia y varía entre menos 50 y 250. Aceptamos y calculamos de nuevo. En este caso, sí hay propagación. En la figura, en la gráfica, aparece la evolución del tamaño de fisura con el número de ciclos, observándose que el número de ciclos hasta rotura son 158.800 ciclos, siendo la fisura crítica 3,164 milímetros. En este punto, cabe señalar que el usuario puede obtener un informe del análisis realizado pinchando en el icono de la derecha. Vamos a llamar al proyecto propagación. Aceptamos y se genera de forma automática el informe correspondiente, apareciendo en la parte izquierda de forma análoga a como aparece en vídeo todos los datos de partida del material y en la parte derecha los resultados del análisis, junto con la procedencia de las soluciones de factor de intensidad de tensiones y carga de colapso plástico utilizadas en el análisis. De igual forma, el análisis se ha realizado en español, pero cambiando el idioma y habiendo introducido todos los datos en español, se puede obtener el mismo informe en otros idiomas. En este caso, en inglés, en alemán, en francés y en portugués. Volvemos al español y cerramos esta cuarta aplicación práctica. Pasamos ahora a la última de las aplicaciones prácticas en las cuales vamos a seguir la ruta de corrosión bajo tensión. El componente analizado es una placa de acero en un ambiente industrial, como la mostrada en la figura, de la cual se conocen los siguientes datos del material. En el caso de los datos a tracción se conoce el límite elástico, la tensión de rotura y el módulo de elasticidad. Esto ya hemos visto que se corresponde con el nivel 2 de análisis. La tenacidad a fractura viene en forma de K1C. Esto se corresponde con el formato 2 de análisis. Y se conoce que la ley de propagación de fisuras por corrosión bajo tensión es una ley de tipo potencial, conociéndose las constantes D y Q del material en el ambiente analizado, así como el umbral de propagación de fisuras por corrosión bajo tensión. En este caso, 10 megapascales metro y medio. Con respecto a las características geométricas, se conoce que el ancho de la placa son 2 metros y el espesor de la misma 20 milímetros. En una determinada sección de la placa se ha detectado una fisura extendida superficial de 3 milímetros. Con respecto a la carga aplicada, existe una tensión axial de 100 megapascales, siendo la pregunta ¿cuál es el tiempo hasta alcanzar el tamaño crítico de fisura? En la parte derecha aparece el resumen de los datos del problema y pinchamos en este caso en la ruta corrosión bajo tensión. Elegimos como dato desconocido el tiempo hasta rotura, siendo la final la crítica, puesto que vamos a llevar el componente a rotura. Aceptamos y pasamos a introducir los datos de tracción. Nivel 2, el límite elástico son 355 megapascales, la tensión de rotura son 500, el módulo de elasticidad son 200 gigapascales y consideraremos que el material tiene escalón de excedencia. Aceptamos
y pasamos a introducir los datos de fractura y corrosión. K1C son 80 megapascales metro y medio, y con respecto a la ley de propagación por corrosión bajo tensión conocemos el umbral, que son 10 megapascales metro y medio. La ley es de tipo potencial, siendo D 10 a la menos 9 y Q 3. Aquí es importante darse cuenta que tanto D como Q están definidas para una velocidad de propagación expresada en milímetros segundo. Por lo tanto, hay que indicar esto en la pantalla, y una vez hecho esto ya sí que podemos dar a aceptar. Pasamos a introducir la geometría del componente. Se trata de una placa con una fisura extendida superficial. Los parámetros geométricos son los siguientes. El espesor son 20 milímetros, el ancho son 2 metros o 2000 milímetros, vamos a introducirlo en metros, y la inicial son 3 milímetros. Aceptamos, y por último introducimos la tensión axial actuante, que son 100 megapascales. Aceptamos y procedemos finalmente a calcular la solución. De forma inmediata aparece por pantalla tanto la solución como la evolución del tamaño de fisura con el tiempo. El tiempo hasta rotura son algo más de 820.000 segundos, siendo la A crítica, la fisura, el tamaño de fisura en el momento de la rotura, 8,64 milímetros. Con lo cual hemos vuelto a dar respuesta a la pregunta planteada en la aplicación práctica. Hemos acabado, por lo tanto, con la exposición de las aplicaciones prácticas, y con esto acabamos el webinar. Señalar que en el mes de septiembre habrá un webinar con una aplicación avanzada del software Lindio 1.0, en la cual se resolverán casos complejos. Muchas gracias por su atención, y en la pantalla se muestran tanto la dirección web de Inesco Ingenieros como el correo electrónico al cual pueden dirigirse para resolver cuantas dudas tengan con respecto a este software. Un saludo a todos.